Profesora, buenos días, ¿cómo amanece usted? Buenos días, gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos en esta edición de noticias. Profesora, hace algunos minutos compartí una lectura con la audiencia de RPC Radio. Por ejemplo, estábamos leyendo las consideraciones del señor Fleischer, donde indica que el año 2020 fue terrible para la mayoría de los panameños en el tema de económico, en el tema de la adquisición de alimentos y otros servicios importantes. También escuchábamos y leíamos y compartíamos con nuestra audiencia declaraciones del administrador de Acodeco al señalar que en comparación 2020-2021 pues hay un cambio, de hecho él habla de un movimiento comercial mayor en este 2021. Me gustaría sus consideraciones, profesora. Sí, buenos días, gracias por la invitación. En primer lugar, sí, el 2020 fue un año difícil, no en la misma proporción para todos los panameños y las panameñas. Aquí hay que recordar que fueron 289,000 trabajadores los que vivieron salario suspendido, contratos suspendidos, es decir, quedaron en la indefensión en términos de ingreso. Fue la microempresa la que también vio mermadas sus capacidades de gestarse ingresos. Y aquí también el 2020, si bien fue un año terrible en materia de salud y en materia económica, hay que reconocer que algunos sectores de la economía panameña vieron incrementado incluso sus márgenes de ganancia. Entonces, las proporciones no son iguales. El peso lo recargó fundamentalmente la población panameña asalariada, los informales, los microempresarios que le denominan, pero no es homogénea para todas las personas. Sobre el movimiento que se está dando, yo creo que eso es lo que pone en evidencia que la población panameña demanda de poder adquisitivo, un poder adquisitivo que está siendo contraído, ha sido mermado significativamente, incluso para aquellas personas que han sido reincorporadas a los puestos de trabajo, en la medida de que muchos, el Ministerio de Trabajo registraba más de 35,000 personas que han sido reincorporados con jornadas modificadas, es decir, reducción de horas de trabajo y de salario. Muchos han sido despedidos, el nivel de desempleo en Panamá y la informalidad son significativos, y reactivar la economía demanda de eso, no solo de abrir empresas. En los periodos de crisis, los economistas hemos señalado que es necesario colocar un poder adquisitivo, colocar demandas agregadas adicionales, y eso no se está viendo como política pública claramente dirigida a lo que llamamos la recuperación de la economía. Ahora, profesora, en medio de estas circunstancias hay una conversación en el tema del salario mínimo. Escuchábamos, por ejemplo, a representantes del sector empresarial ante algunas aspiraciones económicas de los trabajadores, sobre todo los representantes de los trabajadores, en torno a cuál debe ser ese salario mínimo. Ellos señalan que hay una realidad que es difícil para los empresarios. De hecho, falta poco tiempo para que concluya este espacio de conversación, profesora. Sí, hay una realidad difícil para los panameños y las panameñas, insisto, no en la misma proporción. Cuando se habla de salario mínimo, creo que Panamá tiene una visión un poco mediatizada en términos de lo que es el salario mínimo. El salario mínimo lo que percibe es garantizar lo que en economía llamamos la reproducción de la fuerza de trabajo, es decir, el desgaste físico que tiene el trabajador, y garantizar además el acceso a su canasta básica, alimentos y otros gastos necesarios, la de él y la de su familia. En este país no existe un solo salario mínimo. Cuando hablamos de salario mínimo, en Panamá existen 52 tasas de salario mínimo al 2019 hasta la fecha. Es decir, hay una gran dispersión de las tasas de salario mínimo, lo que genera mayor desigualdad.
En la historia, y no solo en Panamá, realmente nunca se ha comprobado que las empresas quiebren por los ajustes de salario mínimo o de salario. Por el contrario, colocar mayor poder lo que implica es un dinamismo en el flujo económico que denominamos los economistas. Incluso el premio Nobel que fue entregado en el 2021 de Economía hace referencia precisamente a estos hallazgos, donde se sostiene que los salarios mínimos no impactan negativamente en la generación de puestos de trabajo. Nosotros hemos señalado que en este país vivir, es decir, tener el mínimo de la subsistencia material del trabajador y la familia o de cualquier persona en este país implica más de 1.500 balboas, exactamente 1.514,27 centavos. Y los salarios están alejados de esa realidad. Por poner un ejemplo, las domésticas, los trabajadores agrícolas, la brecha que llaman la brecha salarial entre salario mínimo y costo de vida es superior a los 1.000 balboas. Es decir, una población que incluso trabajando no logra satisfacer sus alimentaciones y la necesidad de vivienda, salud, educación, acceso al agua potable, entre otras necesidades materiales. La dinámica económica tiene que entender eso. Se pregunta mucho si en periodos de COVID o de crisis es posible aumentar los salarios, el salario mínimo. En otras latitudes se han hecho, por ejemplo, en medio de la pandemia, algunos países europeos para poder mantener poder adquisitivo incrementaron sus salarios mínimos. En periodos de pandemia, de crisis económica, lo que se sugiere precisamente es mantener esa capacidad de compra de la población, y un reflejo de ello de que algunos dicen, bueno, Codeco señalaba que se plantea cierta reactivación en los comercios, se debe a que a la población se le ha entregado algo de poder adquisitivo a través del 13º mes, a través de algunas bonificaciones, a través de los ahorros navideños, etcétera. Entonces, el salario mínimo va acompañado a entenderlo de esta manera. Es la subsistencia material del trabajador y su familia. No estamos hablando de ganancias allí, no estamos hablando de un salario que está por encima de el costo de vida, sino por el contrario, que tenemos que llevarlo al costo de vida. Dos cosas, tomando en cuenta, por ejemplo, esa cantidad que nos acaba de mencionar, ese cálculo, ¿no? 1.514 dólares con 27, creo que me dijo. De hecho, hace algunas semanas nosotros compartimos en redes sociales esas propuestas y las reacciones de la mayoría, profesora, de quienes opinaban sobre el tema. Precisamente temían eso que usted ha mencionado, que no debe estar ligado cuando se da un incremento de salario mínimo. El tema, por ejemplo, de los despidos y el tema de que se incremente la canasta básica. Algunos dicen sí, digamos que se logra un incremento del salario mínimo, pero a los 3 días prácticamente se da un incremento en el costo de los alimentos, por ejemplo, o de los restaurantes y demás. Y también hay ese miedo a que se despidan. Es decir, si hay conciencia de que se necesita un mejor salario mínimo para vivir. Sin embargo, hay miedo, profesora Gordón, en el tema de los despidos, por ejemplo. Sí, dos cosas. Los despidos no están vinculados a salarios. En términos concretos, esto ha sido demostrado, insisto, la generación o no de empleo no está directamente relacionado, pese a que se hace mucho discurso sobre ello. Lo segundo, sí, para evitar la pérdida del aumento de salario mínimo, nosotros siempre hemos planteado la necesidad de ir acompañado de otras medidas complementarias. ¿Cuáles son esas otras medidas complementarias? Por ejemplo, fomentar la capacidad de producción de nuestro país en las áreas productivas, agroindustrias que generan empleo y que permiten a su vez satisfacer necesidades domésticas.
hemos planteado la necesidad de regular precios, pero una real regulación de precios, no discursos de regulación de precios. Hemos planteado algo que los productores han insistido, hay que normar la cadena distributiva, hay precios especulativos en el mercado. Eso es necesario. Y por el otro lado, en el área productiva es necesario que haya una política definida de las estructuras institucionales en términos de los insumos. Los mayores costos de producción no es la fuerza de trabajo, son los insumos. Está el problema de los combustibles, de la materia prima, de la energía. Entonces, frente a capacidad productiva, reactivación de economía, nosotros hemos planteado que el ajuste de salario, el aumento del salario mínimo tiene que ir acompañado de medidas complementarias como la indexación salarial, que evita que se pierda poder adquisitivo por aumentos inflacionarios o aumentos de precios de los bienes y servicios necesarios. Es decir, una propuesta concreta. Si dinamizamos la economía colocando poder adquisitivo, nos vemos obligados a generar más producción. Y la generación de más producción requiere de fuerza de trabajo, es decir, contratación de trabajadores. Este es el flujo normal de la economía que se ha venido lesionando, afectando, producto de una política económica neoliberal que no mira a la sociedad, sino que la excluye. Y es lo que hemos estado señalando en términos concretos: necesidad de colocar poder adquisitivo en la población, generar demanda agregada, aumentar salarios, incrementar la producción de los sectores agropecuario e industrial con políticas dirigidas concretamente hacia ellos, fomentar sobre todo a la micro y pequeña empresa, que son las que atienden el mercado doméstico y las que generan empleo en este país. Esa es una realidad concreta. Y tenemos que acabar con las 52 tasas de salario mínimo. En Panamá debe existir un solo salario mínimo. Es un país muy pequeño, no tiene una diversidad climática ni tecnológica que amerite tantas tasas de salario mínimo. Profesora, un minuto para concluir esta conversación. Me gustaría brevemente su opinión sobre el diálogo de la Caja de Seguro Social, que ya llega a su recta final. Bueno, yo no creo que haya sido un diálogo, y eso lo planteamos desde el primer momento. Cuando a usted le imponen las condiciones, las metodologías, el facilitador, la agenda, está transgrediendo lo que es un diálogo real. Los resultados son los que estamos viviendo. Un conjunto de acciones que no tienen intencionalidad de resolver la crisis provocada. Y uno de los temas que debió valorarse con fuerza es el asalto que viene viviendo la Caja del Seguro Social, cuando no se le pagan las cuotas a tiempo, cuando se utiliza como caja menuda de los gobiernos, cuando se utiliza para esquemas de pago de deuda externa. No estamos mirando a los asegurados y aseguradas. Entonces, era un diálogo que nosotros siempre hemos planteado, diálogos de yo con yo. Es decir, ya hay una estructura definida de que querían paramétricas y fragmentar la Caja del Seguro Social, y hacia ahí están caminando. Pretenden otorgar algunas dádivas, incrementar, por ejemplo, dietas. Nos hemos opuesto a ello desde el 2005. Las paramétricas no son necesarias, y fíjate, para resolver el problema de la Caja del Seguro Social hay un tema fundamental, y es resolver la estructura del crecimiento económico, es decir, cómo crecemos, y resolver la estructura del empleo y los salarios. Mayor empleo, es decir, menos informalidad, y más salario contribuyen a más cuotas a la Caja del Seguro Social. Gracias, profesora, por acompañarnos, economista Maribel Gordón, por conversar con RPC Radio estos dos importantes temas. Primero, analizando esa dinámica económica en el país, el tema del salario mínimo y, por supuesto, del diálogo de la Caja de Seguro Social, a quienes han llamado que es un yo con yo, como lo han indicado.